Hay cosas que un sacerdote no debería escuchar, palabras que no deberían pronunciarse dentro de un confesionario, secretos que rompen el velo entre lo sagrado y lo profano. Lo sé porque hace 3 años escuché uno de esos secretos, y desde entonces, cada noche antes de dormir, reviso las sombras de mi habitación con una vela encendida, buscando la mía propia. Mi nombre es irrelevante ahora. Como irrelevante se vuelve todo cuando comprendes que tu fe ha sido construida sobre cimientos más frágiles de lo que imaginabas. Durante 23 años serví como párroco en la iglesia de San Sebastián del Valle, un pueblo olvidado en las montañas de Castilla, donde las casas de piedra se aferran a las laderas como penitentes arrodillados y el viento nocturno arrastra consigo el olor a incienso rancio y tierra húmeda. La iglesia data del siglo XVI, con muros tan gruesos que el silencio dentro se vuelve casi tangible, una presencia que te observa desde las grietas del altar mayor y desde los ojos ciegos de los santos tallados en madera oscurecida por los siglos. Aquella noche de noviembre llovía con la persistencia monótona que caracteriza los otoños en estas tierras altas. El agua golpeaba las tejas moriscas de tejado creando una sinfonía hipnótica que me había acompañado durante las vísperas. Eran casi las 10 cuando decidí cerrar la iglesia. Pero justo cuando ajustaba el cerrojo de la puerta lateral, escuché el crujido inconfundible de los bancos de madera. Alguien había entrado durante mi distracción, quizás por la entrada principal que solía dejar abierta hasta el último momento para los fieles rezagados. Regresé al interior con la resignación de quien conoce su deber. Las velas del altar proyectaban sombras danzantes sobre las columnas, y el olor a cera derretida se mezclaba con la humedad que entraba por las ventanas altas. Entonces lo vi, o más bien, percibí su presencia cerca del confesionario. Era un hombre de estatura mediana, vestido con ropas oscuras que parecían absorber la escasa luz. Se movía con lentitud deliberada, como si cada paso requiriera una negociación interna. No alcancé a distinguir su rostro en la penumbra, pero algo en su postura me produjo un desasosiego inmediato, una sensación primitiva de alerta que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. Tomé mi lugar en el lado del sacerdote, dentro de esa caja de madera que había sido testigo de tantas confesiones a lo largo de mi ministerio. Adulterios rurales, robos mezquinos, envidias de vecinos, odios familiares heredados por generaciones. Pecados humanos, comprensibles, perdonables. El fiel se arrodilló al otro lado de la celosía tallada, y durante varios segundos no hubo más sonido que el repiqueteo de la lluvia sobre el techo y mi propia respiración. Esperé con paciencia profesional, acostumbrado a los silencios temerosos que preceden las confesiones difíciles. Cuando finalmente habló, su voz era curiosamente apagada, como si viniera desde muy lejos o desde muy adentro. No recitó la fórmula tradicional: ese perdóname, Padre, porque he pecado, que abre las compuertas del arrepentimiento. Simplemente comenzó a hablar, y sus palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en un pozo sin fondo. Me dijo que había vivido en el pueblo toda su vida, que conocía cada piedra de cada muro, cada tumba del cementerio, cada santo de cada hornacina. Me dijo que amaba este lugar con la intensidad de quien no puede marcharse, de quien está atado por lazos invisibles más fuertes que el amor o el deber. Pero entonces su relato tomó un cariz extraño. Me habló de la procesión de Semana Santa de hace años, cuando cargaba el paso de la Virgen Dolorosa junto a otros cofrades. Me describió el peso de la madera, el olor a azucenas y romero, el cántico de las mujeres enlutadas, el silencio reverente de la multitud. Todo normal hasta que mencionó que en mitad de la procesión, bajo el sol implacable de mediodía, notó algo inquietante. Los demás portadores proyectaban sus sombras sobre los adoquines, sombras alargadas por el ángulo de la luz, pero cuando miró hacia sus propios pies, no encontró nada. El suelo estaba vacío debajo de él, como si fuera transparente, como si no existiera realmente. Al principio pensó que era un efecto óptico, un truco de la luz mediterránea. Pero días después, en el mercado del pueblo, una niña lo señaló y comenzó a llorar sin consuelo. La madre se la llevó a prisa, pero él alcanzó a escuchar sus palabras. La niña decía que el Señor no tenía sombra, que era como los muertos que caminan al mediodía. Empezó entonces a prestar atención. En la taberna, bajo las lámparas amarillentas, todos los parroquianos proyectaban sus siluetas sobre las paredes encaladas, todos excepto él. En su casa, junto a la ventana por donde entraba el sol de la tarde, su esposa cosía y su sombra se extendía sobre el suelo de baldosas, pero cuando pasaba junto a ella, era como si la luz lo atravesara sin encontrar resistencia. Su voz temblaba ahora al otro lado de la celosía, y yo sentía como mi propia respiración se había vuelto superficial. Me contó que intentó ocultarlo,
que empezó a evitar la luz directa, a caminar siempre pegado a las paredes, a salir solo al anochecer o en días nublados. Pero en un pueblo pequeño todo se nota, todo se comenta. Las viejas del Rosario comenzaron a murmurar. El párroco anterior, mi predecesor, un anciano de fe inquebrantable, lo interrogó una vez después de misa. Le preguntó directamente si había hecho algún pacto, si había comerciado con fuerzas oscuras. Él lo negó, pero la pregunta quedó suspendida en el aire como un veneno lento. Lo más perturbador, me dijo, no era la ausencia de la sombra en sí misma, sino lo que esa ausencia representaba. Empezó a sentir que se estaba desvaneciendo, no físicamente, sino de una manera más profunda. Su esposa comenzó a olvidar cosas sobre él, pequeños detalles al principio. Su hija lo miraba a veces como si fuera un extraño. En las fotografías familiares, su imagen aparecía cada vez más borrosa, más difusa, como si la emulsión se negara a retenerlo. Consultó a un médico en la ciudad, quien no encontró nada normal. Visitó a una curandera en un pueblo vecino, quien se santiguó y le cerró la puerta en la cara. Incluso intentó rezar, pero las palabras se le atascaban en la garganta, como si ya no tuviera derecho a pronunciarlas. Me dijo que llevaba años así, desvaneciéndose lentamente, perdiendo consistencia, que había venido a confesarse porque sentía que era su última oportunidad de ser escuchado, de ser recordado por alguien, que necesitaba que yo, un hombre de Dios, confirmara su existencia, su realidad. Me suplicó, con una desesperación que rasgaba el aire, que lo mirara, que verdaderamente lo viera. Y entonces, Padre, entonces cometí el error que no debía cometer. Moví la pequeña cortina que cubre parcialmente la celosía del confesionario. Quería ver su rostro. Necesitaba comprender qué clase de hombre estaba al otro lado. La luz tenue de las velas apenas alcanzaba ese espacio reducido, pero fue suficiente. Lo que vi me heló la sangre de una manera que ningún invierno castellano podría lograr. Podía distinguir la forma de un hombre, sí, los contornos de una figura humana arrodillada, pero era como mirar a través de un cristal empañado. Sus rasgos se desdibujaban constantemente, como si mi mente no pudiera fijarlos, como si la realidad misma se negara a darle definición. Y lo peor, lo que aún me persigue en las noches de insomnio, fue darme cuenta de que ni siquiera dentro del confesionario, en ese espacio de penumbra donde todo es sombra, proyectaba ninguna. La luz de las velas pasaba a través de donde debería estar, sin obstáculo alguno, como si fuera humo, como si fuera nada. Balbuceé algo, no recuerdo qué. Quizás el inicio de una absolución, quizás una oración. Él se levantó entonces, y escuché sus pasos alejándose, pasos que sonaban cada vez más lejanos, más irreales. Salí tambaleándome del confesionario, pero la iglesia estaba vacía. Las velas seguían ardiendo, la lluvia seguía cayendo, pero no había rastro de nadie. Revisé cada rincón, cada capilla lateral, el coro alto, la sacristía. Nada, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente pregunté discretamente en el pueblo. Describí lo mejor que pude al visitante nocturno, aunque me di cuenta de que no podía realmente describirlo, que mis palabras se volvían vagas e imprecisas cuando intentaba evocar su imagen. Las respuestas fueron extrañas. Algunos ancianos fruncieron el ceño, como si trataran de recordar algo importante que se les escapaba. Una mujer me dijo que le sonaba familiar, que tal vez hubo alguien así hace muchos años, pero que no estaba segura. El herrero me miró con suspicacia y me aconsejó no hacer preguntas sobre cosas que era mejor dejar en paz. Comencé a investigar en los archivos parroquiales, esos libros polvorientos donde se registran nacimientos, matrimonios y defunciones. Encontré algo que me perturbó profundamente. Hace exactamente 50 años, se registró la muerte de un hombre cuyo nombre aparecía extrañamente borroso en la tinta, como si se hubiera mojado el registro. En las notas marginales, escritas con letra temblorosa por mi predecesor, había una frase en latín: umbra perdita, anima perdita, sombra perdida, alma perdida. Desde aquella noche, he notado cambios sutiles en mí mismo. A veces, cuando paso junto a un espejo, mi reflejo tarda un segundo en aparecer. En días muy soleados, me sorprendo comprobando obsesivamente que mi sombra sigue ahí. He empezado a evitar las fotografías. Y lo más inquietante, he comenzado a olvidar cosas, pequeños detalles sobre mí mismo que antes consideraba inmutables. El nombre de mi pueblo natal se me escapa a veces. El rostro de mi madre se vuelve borroso en mi memoria. Sigo oficiando misa, sigo escuchando confesiones. Pero ahora,
Cada vez que alguien se arrodilla al otro lado de la celosía, siento un terror frío recorriéndome la espina dorsal. Temo el día en que mire hacia abajo y descubra que el suelo bajo mis pies está vacío de sombra. Temo el día en que alguien entra al confesionario y no encuentra a nadie al otro lado, solo una voz cada vez más tenue, susurrando desde la nada. Escribo esto como testimonio, como advertencia. Si algún día encuentran este relato y no recuerdan quién lo escribió, si el nombre al final es ilegible o inexistente, sabrán que finalmente me alcanzó el mismo destino. Hay pecados que no se confiesan porque no tienen absolución posible. Hay precios que se pagan sin recordar el pacto que los originó. Y hay sombras que, una vez perdidas, se llevan consigo todo lo que nos hace reales. Cada noche, antes de apagar la última vela de la iglesia, miro hacia el suelo y cuento las sombras. Todavía están todas. Todavía estoy aquí. Por ahora.